Hola, ¿cómo estás? Recibe un cordial saludo de tu amigo y fiel servidor Jorge Espinosa de guabatú.com y esta es la tercera parte del video tutorial Microsoft PowerPoint versión 2007 paso a paso, y nuestro temario de este día es este. Hoy vamos a aprender cómo agregar autoformas, y en este caso están las opciones de líneas, formas básicas en 2 dimensiones y formas básicas en 3 dimensiones. Vamos a aprender cómo podemos seleccionarlas, moverlas, cambiarles el tamaño, rotarlas, cambiar la perspectiva e inclusive cómo hacer que una autoforma quede simétrica. Pero para explicártelo más fácilmente, vayamos directamente a PowerPoint. Una vez que hemos abierto PowerPoint, quiero explicarte que cuando tú quieres eliminar o poner cosas en PowerPoint, aquí no hay un espacio predeterminado como lo es en Excel o en Word, donde hay un orden para empezar a escribir. No, aquí es como un cuaderno de dibujo, tú empiezas trabajando por donde quieras. Como la primera diapositiva que me dio en este caso es esta, que me muestra 2 cajas para agregar texto, yo las voy a eliminar porque no las necesito. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a apuntar aquí donde está exactamente mi puntero, que es por encima del último objeto, y hacia el lado izquierdo por fuera. Presiono el botón del ratón sin soltar, arrastro y te vas a dar cuenta que se hace una especie de recuadro alrededor de ellos. Al soltar, vas a darte cuenta que estos están seleccionados porque tienen estos puntitos. Lo que vamos a hacer es presionar la tecla Delete en tu teclado o suprimir y van a desaparecer esas figuras. Quiero explicarte que PowerPoint tiene la habilidad de crear autoformas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en esta sección del menú Home tenemos esta parte que es para agregar figuras. Esta se llama barra de dibujo. Aquí tenemos algunas figuras que podemos utilizar, incluyendo las cajas de texto. Esas las vamos a ver en un video más adelante. Si quisieras ver más, te recuerdo que siempre que veas este botón aquí que dice More o más, al darle clic te va a mostrar diferentes figuras. Vamos a empezar con las líneas básicas. Esta, por ejemplo, es una línea común y corriente. Para usarla deberás darle un clic y el puntero cambia a una forma de una cruz. Si tú presionas aquí sin soltar y vas arrastrando, te vas a dar cuenta que PowerPoint figura una línea y al soltar, la línea ya quedó aquí dibujada. Voy a acercar un poco el zoom que está aquí abajo para que la aprecies. Hay más líneas. Aquí, por ejemplo, está esta que es con una flecha. Apuntas y arrastras. Soltamos. También tenemos flechas dobles como esta. Presionas, arrastras. Si observas, todo lo que estoy haciendo es abro aquí donde dice más, apunto la herramienta que quiero, le doy un clic y al soltar se activa la herramienta. Sabes que se activó porque aquí muestra en color naranja. Apunto, presiono, arrastro sin soltar y puedo dar este cambio. Esto es para trabajar con líneas. Hay diferentes estilos de línea aquí. Bien, hay incluso algunos que son líneas libres, que es para escribir a mano alzada. Ahí las tienes. Pero también tenemos formas básicas en 2 dimensiones. Para que esto no nos estorbe, voy a agregar una nueva diapositiva. Voy a dar aquí a clic aquí abajo y luego donde dice blanco. Ya tengo mi nueva diapositiva. Hay autoformas como estas, que es una autoforma para rectángulos. Si yo le doy un clic, apunto sobre la hoja y arrastro, me va a formar un cuadrilátero. Dependiendo de cómo lo haga yo, puede ser un cuadrado perfecto o podría ser un rectángulo. Ahora, si quisiera hacer un círculo, de igual forma, apunto, arrastro.
Puedo hacer también un triángulo, lo voy a hacer aquí abajo un poco más pequeño. Y también voy a buscar otras opciones, por ejemplo este, que es una especie como de círculo con un espacio rebanado, por así decirlo. También vemos que hay otras, como por ejemplo está este, que es un signo de prohibición, ¿sí? Y también tenemos otros, como por ejemplo, vamos a poner esta especie de hojita, ¿no? Con el borde o la esquina plegada. Son varios. Puedes aumentar o reducir el zoom para acercarlo o alejar la vista en este caso. También tenemos formas básicas en 3 dimensiones. Voy a regresar a una nueva diapositiva, mejor dicho, voy a ir a una nueva diapositiva. Y si la última opción que yo tomé fue la de la diapositiva en blanco, lo que hago es que nada más doy un clic aquí si quiero la misma, porque ya fue preseleccionada. Al darle clic me muestra una diapositiva en blanco. Estas formas tridimensionales son como las siguientes que te voy a mostrar, que tienen por ejemplo esta, que viene siendo un cilindro, ¿sí? También están otras, como por ejemplo esta, que es un cubo. Y pues si buscas te vas a dar cuenta que hay algunas otras más. No son demasiadas, en realidad son pocas las herramientas que hay aquí en este caso en 3D. Pero si aprendes a utilizarlas vas a ver que te van a encantar. Incluso este, que parece una especie de marco con un bisel, da una apariencia de 3 dimensiones. Ahora, cuando tú quieres cambiarle el tamaño a una autoforma, primero voy a trabajar con las líneas. Para esto, en nuestro lado izquierdo tenemos las 3 diapositivas que hemos hecho. Si quiero regresar a las líneas, solo doy un clic. Si quiero acercar, aumento el zoom. Puedo subir. En este caso, la primera línea, si yo quisiera seleccionarla para cambiarle el tamaño o moverla de lugar, únicamente le doy un clic. Sé que está seleccionada cuando aparecen estos 2 puntos a los lados, donde tú puedes presionar, arrastrar y cambiar su tamaño. También puedes hacer que se mueva de lugar apuntando de la parte del centro. Únicamente evita el borde para mover, aquí por ejemplo, y lo puedes mover de lugar. También puedes cambiarle la orientación. Lo que haces en este caso es que apuntas en una de las esquinas, te aparece esa flecha doble en diagonal y puedes hacer esto, ponerla totalmente de pie o ponerla en una diagonal, y funciona exactamente igual para todas las demás. Únicamente presionas de las orillas para cambiar los tamaños o la perspectiva y del centro para moverlas. Aquí lo tienes. Puedes ir cambiando una por una. En el caso de las figuras de 2 dimensiones hacemos lo siguiente. Doy un clic aquí en esta, doy un clic y arrastro de las esquinas. Cuando tú arrastras de los puntos medios, solamente se hacen o más angostas o más anchas. Cuando apuntas de arriba y de abajo en los puntos del centro, más altas o más reducidas de altura. ¿Estamos? Pero cuando apuntas de las esquinas puedes cambiar al mismo tiempo ambas dimensiones, altura y ancho. Apuntas de la esquina, arrastras, y para moverlos únicamente apuntas del centro y los mueves, así como lo estoy haciendo yo. Apuntas, te aparece aquí esa flecha cuádruple debajo del cursor y puedes mover y cambiar los tamaños a tu antojo. Aquí está. ¿Sí? Te vas a dar cuenta que es muy sencillo y es hasta divertido. En el caso de las figuras tridimensionales es exactamente lo mismo, ¿sí? Apuntas, presionas de una esquina y arrastras. Dependiendo de qué tan alta o qué tan bajita la quieras, puedes cambiarle el tamaño arrastrando. Es así de simple. Para moverlas es exactamente lo mismo. Cuando tú quieres seleccionar más de una autoforma, voy a regresar a las formas de 2 dimensiones, hay varias maneras de hacerlo.
El primero sería dar un clic en una de las autoformas, presionar la tecla control sin soltar y dar un clic a la que sigue, y un clic a la que sigue, y un clic a la que sigue, y sucesivamente. Otra manera mucho más sencilla es ponerte un área alrededor de ellas, presionar y arrastrar, pero todas deben quedar dentro para que en este caso se seleccionen. Si tú llegas hasta la mitad de alguna de ellas, en este caso el signo este de prohibición lo voy a dejar fuera porque no lo estoy abarcando todo, al soltar no se selecciona. Una vez más, ¿lo ves? Como no lo abarco en su totalidad este signo, al soltar no se selecciona. La función de control es más para cuando quieres tomar dos objetos que están separados o hay algo más en medio y esos dos los quieres mover juntos. Aquí en este caso, al momento de que tienes dos objetos seleccionados y mueves uno de ellos, el otro lo va a seguir. Y si le cambias el tamaño a uno de ellos, el otro también va a cambiar de tamaño. También tienen una función muy interesante los puntos de desplazamiento, porque al dar clic sobre uno de ellos, de los objetos, no solamente aparecen estos puntitos de las orillas, sino que aparece este punto verde que es para rotar. Presionas, arrastras y se giran automáticamente. Presionas, arrastras y giran. Lo puedes hacer con cualquiera de estos objetos, ¿sí? En el caso del círculo, pues posiblemente no se note mucho. En este, pues, va a ver un poco más tipo rombo, ¿sí? Los puedes girar utilizando ese punto verde. Hay algunas figuras que tienen un rombo amarillo, como este que te estoy mostrando en el triángulo. Este sirve para que cuando arrastres cambie la perspectiva del mismo. Si tú te fijas, lo estoy haciendo de un isósceles o equilátero, dependiendo de la altura. Lo estoy haciendo a un escaleno. ¿Sí lo notas? Cuando también en una figura como esta de la hoja tienes ese rombo, presionas, arrastras y el borde se hace más pronunciado. E igual, aquí en este caso, en ese círculo que está mocho, por así decirlo, le puedes ir cambiando la perspectiva. Y en este tipo de figuras lo que haces es que hace o más ancho o más angosto el relleno. De esta forma les puedes cambiar lo que es la perspectiva. En algunas ocasiones vas a desear crear formas simétricas. Te voy a explicar cómo y es lo último de este video. Lo que vamos a hacer es agregar una nueva diapositiva. Si te das cuenta, aquí me pasó algo interesante. La diapositiva 1, 2, 3 y 4 ahora tienen esta en medio que quedó en blanco. No te preocupes. Lo único que tienes que hacer es moverlas de orden arrastrando. Si la quisieras en primer lugar, mueve las demás hacia abajo, o si la quieres en último lugar, igual, la vas moviendo hasta que quede debajo de todas. Bueno, lo que te había dicho, vamos a crear una autoforma simétrica. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionar primero la autoforma que queremos. Para este ejemplo, voy a utilizar el rectángulo para hacer un cuadro perfecto. Lo que voy a hacer es presionar la tecla control. Presiono y no la suelto y empiezo a arrastrar. Aquí en este caso lo que hizo es que empezó a hacerlo del centro hacia afuera. Pero si te das cuenta, todavía no se hace simétrico, queda de una forma diferente. Lo que aquí en este caso hace la tecla control es que del punto donde yo inicio, al presionar control, empieza a extenderse de ese punto como si fuera el centro, la autoforma. Bien, las voy a mover. Pero si utilizamos la tecla Shift, presiono, arrastro y se hace un círculo perfecto. O en este caso, si utilizo la herramienta de rectángulo, se hace un cuadrado perfecto. Pero en este caso empieza de la esquina hacia donde arrastre. Si yo quisiera un cuadro perfecto que inicie del centro hacia afuera, lo que tendré que hacer es combinar ambas teclas.
Voy a tomar la herramienta rectángulo, apunto aquí, presiono control para que del centro hacia afuera se haga la imagen y presiono shift para que tenga simetría. Presiono el ratón y empiezo a arrastrar. Si te das cuenta, es muy sencillo, pero necesitas práctica. Te recomiendo que te pongas a practicar y que hagas lo que yo hice ahorita, hacer diferentes ejemplos. Y pues bueno, eso es todo por esta ocasión. Ya vimos lo que es crear autoformas, tanto en líneas como en formas de 2 y 3 dimensiones, cómo las podemos seleccionar, mover, cambiar tamaño, la perspectiva, rotarlas y hacerlas de forma simétrica. Te agradezco porque estás viendo estos videotutoriales. Soy tu amigo Jorge Espinosa de guabatu.com y te deseo que tengas un excelente día. No te olvides seguir visitando mi página. Si no lo has hecho, suscríbete y comparte la información con tus amigos. Hasta la próxima, un fuerte abrazo desde México y saludos.